En la historia de la filosofía se han propuesto ideas radicales que desafiaron el sentido común y las nociones tradicionales sobre la realidad, el conocimiento y la conciencia. En este video, te presentaré las 10 teorías que considero más inusuales o excéntricas, cada una con su contexto histórico y una explicación esencial, destacando su relevancia. Sin duda este será un video demandante. ¿Te atreves a llegar hasta el final? Empecemos. Anarquismo epistemológico. El anarquismo epistemológico es la teoría propuesta por el filósofo de la ciencia, Paul Feyerabend, quien sostiene que no existe un método científico único, fijo y universalmente válido para obtener conocimiento. Feyerabend argumentó, basándose en estudios históricos, que los grandes avances científicos no siguieron las supuestas reglas metodológicas, sino que a menudo implicaron violar las normas establecidas o usar enfoques sumamente singulares. En palabras de Feyerabend, cualquier cosa vale si resulta útil para el progreso del conocimiento. Es decir, no hay un conjunto de pasos inviolables que definan a la ciencia, el progreso real ha sido caótico y pluralista. Desarrolló esta teoría en los años 70 como una crítica radical al positivismo lógico. En su libro Tratado contra el Método de 1975, concluyó que insistir en reglas universales solo entorpecería el avance, pues la historia demuestra que los científicos exitosos han actuado de maneras impredecibles y creativas. Esta postura fue chocante, ya que socavaba la imagen de la ciencia como una empresa perfectamente ordenada. De hecho, Feyerabend fue tildado de irracionalista por sugerir que la ciencia no merece un estatus privilegiado. Proponía incluso que en una sociedad libre, la ciencia debería estar en condiciones parecidas a la religión o la medicina alternativa, en lugar de imponerse como única vía a la verdad. Aunque hoy la mayoría no acepta sus teorías al pie de la letra, se reconoce su aporte al demostrar que la ciencia es más creativa y menos rígida de lo que sugieren los manuales. Antes de pasar a la siguiente teoría, quiero preguntarte, ¿crees que para descubrir la verdad es necesario romper las reglas establecidas, o el orden es fundamental? Déjame tu respuesta en los comentarios. Número 9. Idealismo trascendental de Immanuel Kant. El idealismo trascendental es la doctrina central de la filosofía de Immanuel Kant, del siglo XVIII. Es considerada una de las más difíciles de entender, pero también una de las más fascinantes. Plantea lo siguiente: el espacio y el tiempo no son características inherentes de la realidad en sí misma, sino formas a priori de nuestra sensibilidad. En otras palabras, según Kant, nuestra mente estructura la experiencia imponiendo formas espaciales y temporales a los datos de los sentidos. Así, lo que conocemos, los fenómenos, depende tanto del objeto externo como de nuestro aparato cognitivo. La realidad en sí misma o los noúmenos existen, pero son incognoscibles directamente. Solo accedemos a la realidad tal como se nos aparece bajo las condiciones trascendentales de la percepción humana. Esto significa que conceptos tan básicos como espacio o duración no existen en el mundo exterior, sino solamente en el modo en que nuestra mente organiza la información. Kant formuló esta teoría en su Crítica de la razón pura, de 1781, para resolver la disputa entre racionalistas y empiristas. Dio un giro revolucionario proponiendo que el sujeto no se adapta al mundo, sino que el mundo de la experiencia se ajusta a las estructuras del sujeto. En su época esta idea fue sorprendente, pues contradecía al realismo y al absolutismo newtoniano. La excentricidad de esta teoría radica en afirmar que no podemos escapar de nuestra mente, vivimos atrapados en una especie de filtro cognitivo universal. Número 8. Monismo neutral, Bertrand John y William James. El monismo neutral es una posición metafísica poco convencional que propone que la mente y la materia no son realidades esencialmente distintas. En lugar de dualismo, dos sustancias, o materialismo, solo materia, esta teoría postula una única entidad subyacente neutral. Lo mental y lo físico serían simplemente dos manifestaciones de esta misma base fundamental, como dos caras de una misma moneda, que en sí misma no es ni mental ni física. Esta idea fue explorada a inicios del siglo XX por filósofos como William James, y en particular Bertrand Russell, quien acuñó el término. William James hablaba de la experiencia pura como la materia prima neutral. Esta materia, al organizarse de determinada manera, constituye una mente, y al organizarse de otra manera, constituye un cuerpo físico. Russell sugería que la ciencia física describe la estructura externa de la realidad, pero no su naturaleza intrínseca. Para él es posible que la intrínseca sea algo tipo evento neutral, que visto desde afuera parece materia, pero desde adentro es una experiencia mental. El monismo neutral surgió como un intento de unificar la realidad sin caer en reduccionismos. Ni la mente emerge de la materia sin más, ni la materia es una ilusión de la mente. Ambas emergen de algo más básico. Esta noción es excéntrica porque resulta difícil imaginar qué sería ese sustrato neutral. Un reto constante fue precisamente definir ese concepto sin que colapsara de nuevo en lo mental o lo físico. Sorprendentemente, ha resurgido el interés en estas ideas ante el difícil problema de la conciencia.
Pensadores contemporáneos, a veces llamados monistas russellianos, exploran la posibilidad de que la física solo nos dé la cáscara estructural de la realidad, mientras que su sustancia interna podría tener un aspecto mental. Antes de pasar a la siguiente teoría, que niega la existencia del mundo mismo, dime en los comentarios, ¿crees que la física nos da una descripción completa de la realidad, o solo nos muestra la estructura externa de algo más profundo como sugería Russell? Número 7. Acosmismo. El acosmismo es la doctrina según la cual el mundo o el universo no tienen una realidad independiente en última instancia, lo único que existe es Dios o la sustancia infinita. Esta idea se asocia con una interpretación de la filosofía de Spinoza y el término fue acuñado por Hegel. Spinoza concebía una única sustancia infinita, Dios, de la cual todas las cosas finitas no son sino modos o manifestaciones. En términos sencillos, las cosas particulares, como una persona o una estrella, no existen por sí mismas, existen en Dios, como olas en el mar. Llevado al extremo, esto implica que el cosmos entero, con su multiplicidad de objetos, carece de verdadera sustancialidad aparte de Dios. La palabra cosmismo significa literalmente negación del mundo. Hegel utilizó este concepto para defender a Spinoza de ser acusado de ateísmo. En lugar de decir que no hay Dios, Spinoza explicaba que todo surge, existe y es en Dios. Por lo tanto, el mundo creado aparte de Dios no existe realmente. Es una teoría filosóficamente extrema que convierte al universo entero en algo contingente respecto a una realidad suprema. Sigue siendo extraña y contraintuitiva, pues afirma que el mundo que percibimos no existe. Número 6. El genio maligno. El genio maligno o demonio engañador es un experimento mental, quizá el más importante de todos los tiempos, planteado por René Descartes en el siglo XVI para llevar la duda escéptica al extremo. Descartes imaginó la posibilidad de que un poderoso demonio o genio maligno tuviese el propósito de engañarlo sistemáticamente en absolutamente todo. Esto significa que cada creencia, desde las percepciones sensibles hasta las verdades matemáticas irrefutables, podría ser falsa, una ilusión fabricada por este ser todopoderoso. Al suponer este escenario, Descartes duda de la existencia del mundo físico, de su propio cuerpo e incluso de las leyes lógicas. Un ente con poder casi omnipotente podría manipular sus pensamientos para hacerle creer cualquier cosa. La finalidad de esta hipótesis radical era ver si quedaba algo indudable incluso bajo el peor de todos los escenarios de trampas cognitivas. De hecho, el famoso «pienso luego existo» de Descartes surgió como una respuesta: aunque el demonio me engañe, no puede hacer que yo, que pienso, no exista mientras estoy siendo engañado. La idea del genio maligno se hizo célebre porque expone la fragilidad de nuestro conocimiento. Si no podemos descartar completamente la hipótesis de un engañador perfecto, ¿cómo podríamos estar seguros de cualquier creencia acerca del mundo? La excentricidad de esta idea es evidente, es una paranoia metafísica institucionalizada, la noción de que el universo mismo conspira para engañarte. Filosóficamente es muy fértil, ya que obliga a buscar fundamentos absolutamente ciertos de la realidad y a reconocer los límites de la certeza. Número 5. La mente extendida. Andy Clark y David Chalmers. La teoría de la mente extendida postula que los procesos mentales humanos no ocurren solo dentro del cerebro, sino que pueden abarcar componentes externos al cuerpo, como herramientas y entornos. Fue formulada en 1998 por Andy Clark y David Chalmers, quienes argumentaron la equivalencia funcional. Si una libreta o un teléfono inteligente participa funcionalmente de la misma forma que lo haría la memoria o la cognición interna humana, debe considerarse parte del sistema cognitivo del individuo. Propongamos un ejemplo. Carlos, un paciente con Alzheimer, lleva consigo una libreta con datos importantes. Cuando Carlos busca una dirección, consulta su libreta. Exactamente igual que una persona con memoria intacta buscaría esa dirección en su memoria biológica. Clark y Chalmers sostienen que la libreta funciona como una extensión de la memoria de Carlos, de modo que su mente incluye ese cuaderno. De manera análoga, muchos de nosotros usamos nuestros celulares para almacenar información, hacer cálculos o guiarnos por GPS. Bajo esta tesis, estos dispositivos se integran en nuestro proceso cognitivo, ampliando nuestra mente más allá del tejido neuronal. La idea desafía la visión tradicional donde se suponía que la mente se localiza únicamente en la cabeza. Clark y Chalmers querían enfatizar que la mente, el cuerpo y el entorno forman un continuo interactivo. Si ciertas condiciones se cumplen, acceso constante, confianza en la información externa y uso automático, entonces un elemento externo puede considerarse parte de un proceso mental. Lo más extraño de esta teoría es que obliga a preguntar: ¿por qué negar que estas herramientas son, funcionalmente, parte de la mente? En la actualidad, esta tesis es ampliamente discutida en filosofía y ciencias cognitivas. Número 3. La paradoja del cerebro en una cubeta.
La hipótesis o paradoja del cerebro en una cubeta es un célebre experimento mental moderno que actualiza la duda radical cartesiana a un contexto científico-tecnológico. Podrías no ser una persona con cuerpo en el mundo real, sino solamente un cerebro mantenido vivo en un tanque y conectado a una supercomputadora que simulan todas tus experiencias sin que lo sepas. En este escenario, popularizado por el filósofo Hilary Putnam, todo lo que has sentido y ves a tu alrededor serían impulsos eléctricos generados por un computador y enviados directamente a tu cerebro aislado. Tu vida entera sería una realidad virtual implantada indistinguible de la realidad genuina. La paradoja es que, estando dentro de este experimento, no hay manera lógica de que puedas saberlo. Si tratas de comprobar la realidad, todo formaría parte de la simulación. Este experimento mental se usa para ilustrar el escepticismo global. Si no puedes probar que no eres un cerebro en una cubeta, entonces no puedes estar seguro de ninguna de las creencias que tienes sobre este mundo externo. La idea es esencialmente la versión tecnocientífica del genio maligno de Descartes. En lugar de un demonio sobrenatural, aquí el papel del engañador lo juega un científico o una superinteligencia artificial. La paradoja ha quedado como un experimento famoso que condensa en una sola imagen potente la duda escéptica sobre la realidad. Número 2. Solipsismo radical. El solipsismo es la posición filosófica según la cual solo existe verdaderamente el propio yo, es decir, la propia mente, y no existe nada más. En su versión radical, implica que todas las demás personas, seres y objetos no son más que contenidos de mi conciencia, sin existencias independientes. Dicho de forma coloquial, solo yo soy real, el resto del universo es una ilusión creada por mi mente. Esta idea lleva la subjetividad humana al límite. El mundo entero, con sus aparentes múltiples conciencias, sería simplemente una imaginación del solipsista. No hay otras mentes ni mundo material externo, sino solo mis pensamientos, percepciones, recuerdos y fantasías. Incluso ustedes que están mirando este video, según un solipsista estricto, no existirían de verdad, sino que son constructos de una mente alucinada. Curiosamente, ningún gran filósofo ha defendido explícitamente al solipsismo como una doctrina seria. Más bien parece ser una especie de amenaza límite. Descartes, al dudar de todo, salvo de sí mismo, coqueteó temporalmente con el solipsismo metodológico. El solipsismo radical es tan extravagante que se suele considerar más un peligro teórico que una tesis defendible. Sin embargo, el solipsismo tiene un costado inquietante. Estrictamente hablando, es irrefutable. No existe manera de demostrarle al solipsista que está equivocado. Cualquier prueba que le muestres, como la sensación de dureza o dolor, él podría argumentar que es su propia mente creando esa sensación. Es un castillo inexpugnable en la filosofía. Todo lo que sucede confirma su visión, ya que todo sucede en la mente del solipsista. Por tanto, aunque parezca absurdo, es un fantasma lógico difícil de exorcizar completamente. El propio Bertrand Russell, con ironía, señaló que ningún solipsista ha solicitado nunca la opinión de otro solipsista acerca del tema. Número 1. Panpsiquismo. El panpsiquismo es una teoría seria, según la cual toda la materia del universo posee algún grado de mente o conciencia, desde las partículas subatómicas hasta los organismos complejos. En vez de situar la conciencia únicamente en cerebros altamente evolucionados, el panpsiquismo propone que la conciencia, o al menos una protoconciencia elemental, es una propiedad fundamental de la realidad, tan básica como la carga eléctrica o la masa. Es importante distinguir que el panpsiquismo no dice que cada objeto tenga una mente, al nivel humano, ni afirma que las piedras piensen o sientan. Más bien, postula que las partes fundamentales de la materia, los átomos, las partículas y los campos electromagnéticos, tienen aspectos mentales elementales, los cuales al combinarse en sistemas complejos como un cerebro, dan lugar a experiencias conscientes ricas. En definitiva, el panpsiquismo rompe la distinción drástica entre material insensible y mente, pues ambas están intrínsecamente ligadas en todas las partes del universo. El panpsiquismo tiene raíces antiguas y estuvo relegado a la ciencia ficción. Sin embargo, en las últimas décadas ha resurgido en discusiones serias de filosofía de la mente y ciencia moderna. ¿Por qué? Principalmente porque neurocientíficos y teóricos como Christoph Koch y Giulio Tononi, creadores de la teoría de la información integrada, IIT, han llegado a afirmar que su teoría implica necesariamente un panpsiquismo técnico. Según la IIT, cualquier sistema con un grado de integración de información tiene un minúsculo fenómeno consciente. Esto incluye, aunque a niveles casi nulos, hasta un átomo de hidrógeno, como ha señalado Koch. El panpsiquismo, que alguna vez fue considerado una de las teorías más extrañas, hoy vive un renacimiento respetable en círculos académicos y científicos. Sigue siendo contraintuitivo, pero su atractivo radica en que promete resolver el misterio de la conciencia sin eliminarlo, haciéndola extensa a toda la realidad. Y gracias por haber visto este video. Me gustaría saber qué otras teorías extrañas conoces.
¿Te gustaría que exploremos teorías inusuales de otras disciplinas, como la física, la arqueología o la psicología? Dímelo en los comentarios. Un abrazo a todos. Nos veremos en el siguiente vídeo.